¿Conoces el corazón de Jesús? Conocemos el corazón de Jesús. En la primera historia vimos cómo el Señor lloró de impotencia al considerar a Jerusalén que había perdido la gran oportunidad y ahora venía el castigo. La semana pasada vimos a Jesús y hicimos la pregunta, ¿qué valora Jesús? Y Jesús valora la fe como la de aquel centurión notable, ¿se acuerdan? Qué hombre inspirador. Y esta mañana quiero llevarlos a preguntar una vez más, ¿qué valora Jesús? Y como vamos a aprender, Jesús valora nuestra gratitud. Quisiera que leamos todos juntos en voz alta esta frase que está allí en la pantalla. Dice, la gratitud es la señal distintiva de las almas nobles. ¿Lo decimos de vuelta? ¿Se va a acordar durante la semana? La gratitud es la señal distintiva de las almas nobles. Por el contrario, la ingratitud es la señal de una persona despreciable. Ustedes que han vivido en el siglo XX y que hemos sido educados en este siglo, ¿recuerdan el nombre de Joseph Stalin? Uno de los líderes de la Unión Soviética en el siglo pasado. Fue uno de los líderes de la revolución que llevó a la nación a lo que fue y que le costó la vida a 30 millones de sus compatriotas. Stalin se reía de la gratitud. Decía que la gratitud es la enfermedad de los perros. Así fue Stalin también, un monstruo que escribió su vida en la historia con sangre de gente inocente, 30 millones. Es importante la gratitud. ¿Por qué? Mucho más en nuestra relación con Dios. ¿Cómo valora Jesús nuestra gratitud o la falta de ella? Hoy aquí tenemos una historia muy ilustrativa. Es una historia del diario vivir como todo lo que el Señor nos cuenta en el Evangelio. Y sin embargo contiene lecciones que son eternas, que ustedes y yo, si prestamos atención hoy, la vamos a llevar al corazón. Doy gracias porque muchos de ustedes que conocen al Señor ya son bien agradecidos y lo expresan cada día y en múltiples ocasiones. Pero al contar esta historia quisiera involucrar a alguien que tal vez es nuevo en estas cosas y no entiende la importancia que la gratitud tiene para el corazón de nuestro Dios. ¿Cuál es la historia? Bueno, ustedes y yo la leímos juntos. Que allí, mientras el Señor ha emprendido el último viaje que le lleva a Jerusalén para cumplir su obra en la cruz, le viene bajando del norte, la provincia de Galilea, tiene que pasar por Samaria, cruzar al otro lado del Jordán, porque los samaritanos no se trataban con judíos. Y es ahí que se encuentra con el Comité de la Miseria. Vamos a la próxima transparencia, David, por favor. Le digo el Comité de la Miseria porque ustedes saben, tantas veces en nuestro mundo se forma un comité para solucionar algún problema y se asocian y hablan y tronan. Y en este caso no fueron appointed, no fueron nombrados, se encontraron juntos por una necesidad común, en este caso por una desgracia espantosa. Nos dice el libro de Lucas que eran leprosos. Hermanos, ustedes y yo en el día de hoy vamos al médico y nos dicen cáncer y ustedes y yo temblamos ante las posibilidades. Pero el cáncer tiene cada vez mayor cantidad de curas posibles. Cuando a alguien en aquel entonces le decían leproso, that's it, estaba finito. No había humanamente solución para esa enfermedad. La única chance de ser sano de la lepra era mediante un milagro portentoso, únicamente que Dios pudiera hacer. De otra manera, la suerte estaba sellada. ¡Qué horror! Que la persona tenía que ir al sacerdote, ya sea en el templo, ya sea en la sinagoga de la ciudad, y aquel que era el médico de aquellos días examinaba la llaga y decía lepra. Comenzaba un curso horrendo. Imagínese usted, papá,
que le dicen lepra, y a partir de ese momento tiene que decirle adiós a su familia, a su esposa, a sus hijos que ama, y usted tiene que ser confinado a un lugar que en aquel entonces no eran hospitales, eran cavernas con buena suerte, y a partir de ese momento tenía que vivir aislado de los demás y viviendo de la misericordia y la limosna que le pudieran traer. Un cuadro destructivo, doloroso, pero lo peor de todo, creo que no debe haber muerte más horrible que la lepra, porque como ustedes saben, la lepra te va comiendo los miembros y cada vez son menos hasta que el cuerpo finalmente tiene el colapso final. Y uno dice, qué enfermedad horrible. Y vuelvo a reiterar, esta enfermedad no tenía solución humana. Segundo, digo allí que todos estaban desahuciados porque, como dije en aquel entonces, no había cura para la lepra. Demos gracias que nosotros vivimos en el siglo XXI y por el avance de la medicina, mucha de esta enfermedad ha sido barrida, no existe más. Aunque, muy preocupante, hace unos meses atrás, en la escuela donde trabaja Francis, llegó la noticia, guarda, porque en California está habiendo rebrotes de lepra. Entonces uno dice, damos gracias que mucho se ha solucionado, pero todavía no estamos 100% exentos de poder agarrar esta enfermedad monstruosa. Lo que me llama la atención de estos 10 hombres es que todos querían vivir. Estaban mal, pero no habían bajado los brazos. Escucharon de que había un maestro, un profeta que sanaba enfermedades y que había limpiado leprosos, y cuando escucharon que Jesús iba a pasar por este lugar, cobraron fuerzas y dijeron, vamos, esta es nuestra chance, esta es nuestra oportunidad, hagamos algo. Muchos habrán dicho, no sé, no vale la pena, quién sabe, who knows, tal vez que sí, tal vez que no. Estos 10 se armaron de coraje y ahí salieron. Imagínense que la marcha no era muy linda, tenían sus enfermedades y si venía un ser humano normal, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se apartara y la gente les tiraba piedra y los maldecía. No eran personas lindas, era un viaje cargado de peligros. Y todos estos salieron unánimemente a buscar a Jesús, porque supieron y tenían la confianza de que si venían a Jesús había una posibilidad. Lo cual me lleva a la próxima transparencia. Y es que no esperaron a llegar a Jesús. En Mateo 8 leemos que el Señor sanó a un leproso que se le acercó y le puso la mano y lo sanó instantáneamente. Pero en este caso estos leprosos pensaron, somos 10, quién sabe si el maestro nos va a querer tener cerca. Y gritaron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Unánimemente levantaron la voz. Y mis hermanos, ¿qué puedo decir de nuestro Señor? Todos los sermones son acerca de Él, porque Él es único, no hay otro como Él. Su corazón se movió. Si cuando les dije hace un ratito, ¿conoces el corazón de Jesús? La mayoría de la gente no conoce el corazón de Jesús. Si conocieran el corazón de Jesús, su vida cambia instantáneamente hoy. Porque si usted lo conociera, quisiera tenerlo por su amigo, su pastor y su salvador en forma instantánea. Porque en este caso, aquella gente clama. ¿Y qué dijo el Señor? No. Inmediatamente leemos, cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Bendito sea nuestro Señor. Ante la petición les dijo, muy bien, este es el trato. A Jesús le gusta ver si tenemos fe y si esa fe se traslada a la obediencia práctica. Posiblemente muchos habrían dicho, bueno, el Señor va a venir y nos va a tocar. Esta gente, cuando Jesús les dio la orden, cumplieron. Porque la ley de los judíos, la ley de Moisés, establecía que si un leproso era sanado, tenía que ir a ver al sacerdote en forma inmediata para que le firmara el certificado que podía volver a la sociedad.
Y eso es lo que les dice el Señor que hagan. Vayan, muéstrense al sacerdote. En el momento que arrancaron, estaban 100% enfermos. Pero en la obediencia, al hacerle caso al Señor, le abrieron la puerta para que su poder infinito les sanara y les restaurara totalmente. Y yo no sé hasta dónde caminaron, cuántos minutos caminaron, pero en un momento tomaron conciencia de que estaban completamente sanos. Esa piel destruida pasó a ser como el relato de la sanidad de Naamán, ¿se acuerda? Que llegó a ser como la de un bebé. Esos miembros que tal vez ya se habían caído volvieron a brotar. Y ahora esta gente está en salud perfecta y completa. Y noten bien, juntos enfermos, juntos desahuciados, juntos querían vivir, juntos clamaron a Jesús, todos fueron sanados por la misericordia del Señor. Y uno dice, gracias Señor, porque nuestro Señor, su brazo no se ha cortado para salvar, ni su corazón se ha endurecido para que cuando tú le supliques, Él no te quiera ayudar. Pero aquí se separan los caminos, y se van a separar por distancias enormes. ¿Cómo reaccionaron estos leprosos cuando recibieron el milagro? Bueno, ahí tienen ustedes el relato. Evidentemente 9 de ellos dijeron, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y salieron corriendo. ¿A dónde? A encontrar a su familia algunos. Otros habrán dicho, ahora sí, vivo la vida. Todas las borracheras que no tuve, ahora me las sirvo todas juntitas en este día. Y allá se fueron, 9 de ellos. Pero hubo uno distinto a todos los demás. Y este es el corazón del relato. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este no era tímido. Este no le dio vergüenza. Había recibido un milagro imposible. ¿Cómo se va a quedar callado? Entonces, con voz en cuello, era leproso, estoy sano, estoy sano. Me imagino la alegría de aquel hombre. Me imagino. ¿Cómo no imaginarlo? ¿Y a quién fue a buscar? Al que le había hecho el milagro. Y vean la actitud que trae. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y vaya. ¿Qué? ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo pasado? Este era samaritano. Los 9 otros posiblemente eran judíos, que tenían todo a su favor y sin embargo reciben la sanidad, pero se pierden el milagro mayor. Pero este samaritano, que si lo hubiéramos puesto en la lista de calificaciones, era el último, se llevó la bendición doble y la aprobación de nuestro Señor. Y uno dice, qué hombre notable, qué hombre notable. Supo lo que era tener un corazón agradecido. La gratitud es la señal distintiva de las almas nobles. La ingratitud es la señal de un ser humano despreciable. Y en este caso, esto impactó al Señor. Porque aquí aprendemos lo que valora Jesús. Leemos, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Noten bien, el Señor no estaba presente cuando el milagro tuvo lugar. Él se quedó en la aldea, los otros estaban caminando. Pero el Señor sabía muy bien lo que había hecho. Él es Dios, Él conoce todo. Sabía que 10 porciones, 10 milagros habían ocurrido sin que nadie se lo informe. Él sabía lo que había hecho. Y en este caso dice, ¿cómo? ¿No fueron 10 los que fueron limpios? Y solamente uno, ¿Y los otros 9 dónde están?
Y entonces hace esta pregunta: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Note bien que Jesús no se la toma personalmente. No dice, por lo menos me hubieras dicho gracias a mí, No. Dice, no hubo nadie que le diera gloria a Dios, que era el que había hecho el milagro a través de su Hijo Jesús. No hubo nadie, sino... Y mis hermanos, cuando la historia termina, Jesús pronuncia sobre este muchacho, sobre este hombre, no sé qué edad habrá tenido, una segunda bendición. Porque los 9 que fueron sanos de la lepra, fueron sanos de la lepra. Gran milagro. Pero ahora que Jesús mira a este samaritano postrado delante de él, pronuncia una bendición que es mucho más grande que ser sanado de la lepra. Cuando le dice, levántate, vete, tu fe te ha hecho completo. La palabra salvación es lo que quiere decir que no solamente te restaura la salud, sino que te sana el alma y te sana todo y te coloca en una relación correcta con Dios. Ahora yo leo este relato y digo, qué relato contemporáneo, qué relato, qué mensaje tan actual, qué cosa tan notable. Ustedes ven, en el día de hoy Jesús está vivo. En sus manos está el universo, en sus manos está tu vida. Él está aquí esta mañana. ¿Y nuestros corazones? ¿Cómo está la nota de gratitud, de aprecio ante su grandeza, ante todo lo que Él es y todo lo que Él nos da? Ustedes saben, nosotros vivimos en una era donde parece que la gratitud cada vez cuenta menos. Son tantas las bendiciones que tenemos que no nos damos cuenta ya más. Estamos siendo animalizados continuamente por la tecnología. Piense usted, ¿se acuerda cuando teníamos que escribir con una typewriter? La monstruosidad que era eso. Ahora usted y yo agarramos un mouse, tiqui, 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 tiqui. ¿Alguna vez se puso a pensar en las personas que trabajaron para hacer posible eso que a usted le es así instantáneo? El otro día entro al elevator y digo, qué cosa tan fácil, aprieto, pum, para arriba, pum, para abajo. Y todo es así. Y de a poco nos estamos convirtiendo en bestias que no agradecemos ni apreciamos nada. El sol sale a la mañana, ¿qué me importa? ¿Quién sabe quién estará? Algún tonto debe estar en el universo subiendo, apretando el botón para que salga y... No, los planetas giran, por supuesto. ¿Qué tiene que ver Dios? Ya. Miren, vivimos en una era donde la mayoría de los seres humanos no conocen a Dios y mucho menos les son agradecidos. Y me temo que, como siempre digo, muchas veces hay muchas iglesias que no hacen su trabajo bien. Porque en el día de hoy hay muchos que predican como que tú le haces un favor a Jesús viniendo esta mañana a la iglesia. Lucky Jesus. Él tendría que darte gracias a ti que eres tan inteligente y culto que te has dignado a venir a la casa del Señor esta mañana. Y hay pastores que dicen, ven a Jesús que te quiere hacer un milagro. Necesitas ser sano. Aquí está Jesús. Ven a Jesús. Y estás necesitando prosperidad. Ya sé. Nunca estudiaste, pero querés prosperidad y que Jesús te la haga así. Entiendo. Pero ven a Jesús, que Jesús te va a dar toda la prosperidad. Y mis hermanos, la mayoría de la gente que viene a las iglesias en el día de hoy son como estos leprosos, como los 9. Que Jesús es tan compasivo que a pesar que tú eres un chupasangre y una sanguijuela, Jesús te hace los milagros y te sana. Y le clamas y te responde.
Porque Él tiene un amor por ti que tú no la vas a agarrar nunca, ni yo tampoco. Su amor por ti es eterno, es un Padre que te ama con amor eterno. Y tú y yo somos como los hijos adolescentes, ¿los conocen? ¿Te acuerdas cuando eras así, que te las sabías todos y te burlabas de los burros de tus padres? Y ahora tú que estás en esa edad tan linda, qué bárbaro, Así todos somos con Dios. Decía el rey Lear de Shakespeare: más filoso que el diente de una serpiente es el hijo desagradecido. Y mis hermanos, la raza humana es la más desagradecida con el Creador que ha habido. El pecado nos ha arruinado la mente, nos ha arruinado el radar, estamos descentrados. Y venimos aquí a la iglesia a decir: voy a ver si este Jesús merece que yo crea en Él. Créelo, seguilo creyendo nomás que en el infierno te vas a despertar un día. Mis hermanos, Jesús no te necesita ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Si tú te vas al infierno y no vas al cielo, nadie te va a extrañar en el cielo. ¿La captaste? Dale gracias a Dios que te extiende la mano y te da la posibilidad. Dale las gracias que Él, siendo Dios omnipotente, que te puede cortar la vida en un instante, te ha dejado respirar hasta hoy. Dale gracias por todas sus bondades. Dale gracias por todos sus beneficios. Dale gracias que te ha tolerado en tu imbecilidad y necedad y pecado y todo lo que has hecho, y no te ha dado el merecido justo pago que tienen tus acciones. Muchas veces cuando hablo del arrepentimiento tenemos que arrepentirnos de la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la historia de los 9 leprosos la he visto vez tras vez. Personas que estaban al borde de la sepultura. Vino el pastor, oró por ellos, se salvaron. ¿Y a dónde fueron después? A darle gracias al Señor a la iglesia. Vayan a ver dónde están. Más reos y sinvergüenzas que nunca. Mis hermanos, esto es echar sal en la herida. Esto es colgarte del todo. El que toma este curso realmente es suicida. Habiendo recibido bien, pagar con mal al Creador que te ha hecho un milagro. Impensable, pero ocurre todo el tiempo. Y es por eso que el Señor, al que volvió con él para darle gracias, le pronunció una segunda bendición que es la más importante. ¿Sabes qué Dios puede hacer Jesús contigo? Te puede sanar de todas tus dolencias. Te puede dar 20 millones de dólares. Pero ¿sabes algo? Si Jesús no es tu Salvador, pierdes todo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la pregunta de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. No. Jesús no necesita hacerte un favor para que creas en Él. Es tu privilegio pedirle, es tu privilegio creer en Él. Y si te hace el favor, dale gracias. Y si no te hace el favor, dale gracias también. Porque Él es Dios. Y si Él te ha traído a la sanidad y a la salvación, dale gracias a voz en cuello como aquel leproso que volvió gritando. En el día de hoy, alguien me hará la pregunta. Quiero dejar 2 desafíos contemporáneos para cada uno de ustedes que me están escuchando en esta mañana. El primero, ¿por qué debemos ser agradecidos a Dios? Ahí va la respuesta. Porque la ingratitud, mis hermanos y amigos, es un pecado muy grave, muy serio. Hoy no puedo leer el párrafo porque no me da el tiempo. Pero lea en su casa Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y allí va a encontrar la descripción de lo que es el ser humano actual. Enterrado en un hoyo, siendo no quiero usar los adjetivos, pero pobrecito, entregado a lo peor de lo peor, enceguecido y sin esperanza. Caído en un hoyo destructivo y no tiene quien le ayude y él no quiere ser ayudado. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cómo llegó la raza humana a esa condición? Cuando vemos las noticias de lo que ocurre en las cárceles, de la inmundicia que hay en la sociedad con la corrupción,
Lean Romanos y les va a decir, Dios se manifestó a cada ser humano y como no le tuvieron en cuenta, entonces los entregó una mente reprobada. Cuando ustedes ven los desfiles, estoy orgulloso de ser esto, digan, ahí hay un grupo de personas que Dios entregó a una mente reprobada. Y cuando un ser humano está endurecido y dice, hey, ya no creo en Dios, ten cuidado porque tal vez Dios ya selló tu destino para siempre y nunca más serás salvo. Camina delante de Él en humildad siempre. Respétale y témele, porque es el comienzo de la sabiduría. Les vuelvo a reiterar, la raza humana sin Dios vive bajo el juicio de Dios. A la gente dice, ay, yo no quiero, yo no creo en Dios. Esa es la gravedad de tu problema. Estás diciendo, estoy enfermo y la Biblia tiene razón. Porque dice la Biblia, nadie puede venir a Dios si el Padre no lo trajere. En esta mañana tú estás aquí. Dale gracias al Señor que te extendió su misericordia. ¿Por qué estoy aquí yo esta mañana? Porque el Señor le extendió la misericordia a mi familia. Y a través de una serie de milagros, el Evangelio penetró en la familia de mis abuelos. Y hoy estoy aquí predicando de la gracia de Cristo. Porque Él me escogió, no porque yo lo escogí a Él. Yo le amo porque Él me amó primero. Nunca lo olvide. Segundo, ¿por qué debemos ser agradecidos a Dios? Porque es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Qué nos enseña 1 Tesalonicenses? Den gracias en todo, no cuando sopla el viento a favor únicamente, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Que el ser humano que no conoce a Dios, enceguecido y bestializado por el pecado, no dé gracias. Triste, pero uno lo entiende. Pero que un cristiano no dé gracias indica que hay un mal muy grande o que no ha nacido de nuevo. Porque usted no puede recibir un milagro tan grande como el que ha recibido de ser salvo y no estar todos los días dándole gracias al Señor. En este caso nos dice, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios dice para usted y para mí. Sean agradecidos en todo, en todos los días, en todo momento. Inclusive cuando llegan las cosas que son adversas, seamos agradecidos. Aprendí de mi pastor muchos años atrás, una hermana muy linda fue tomada por el cáncer. Y sin embargo, cuando le trajeron la noticia, el pastor dijo, gracias Señor. Porque esta hermana le ha venido esta enfermedad. Pero te damos gracias que está en este país donde hay medicina avanzada. Y te damos gracias por los médicos que la van a tratar. Y te damos gracias que hay una iglesia que va a orar por ellas. Y te damos gracias que tiene una familia que la ama y la respalda. Y te damos gracias, Señor, que aunque todavía no vemos el resultado, por la fe creemos que tú vas a hacer un milagro y la vas a levantar. Así se responde a las pruebas. No hay nada más pesado que una persona quejosa en la vida. La persona quejosa aleja a todos. ¿Quién quiere juntarse con un quejoso y un negativo? Que se guarde sus problemas, allá ella, allá él. Tercero, ¿por qué debemos ser agradecidos con Dios? Porque es el fundamento del servicio a nuestro Señor. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Exhortando a una congregación que estaba perdiendo el rumbo, les dice, así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Allí lo tienen. Mi hermano, fuiste salvo. Recibiste un reino inconmovible. Y vuelvo a reiterarte. En el día de hoy que todo es milagro de sanidad y prosperidad, ¿tú te has detenido a pensar el milagro que es tu salvación? Mira, mi hermano, la lepra es una figura de tu necesidad y de la mía. La lepra era incurable y el problema humano es incurable fuera del poder de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? El pecado que te separó de Dios y te destruyó. Y el único que te puede restaurar es el Señor Jesús. Es el único que puede ser tu Salvador. Es el único, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eres salvo, entonces tienes que estar todos los días diciendo gracias, Señor. Y si le dices gracias, no te puedes quedar
sentado en la tribuna mientras los otros corren, tú tienes que correr también. Dices, habiendo recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Yo sé que todos estamos ocupados, pero no estamos tan ocupados para no poder detenernos un momento de darle gracias al Creador por todas sus bondades y poder hacer algo para Él. No te engañes con el tema de la ocupación, porque con eso el diablo ha tenido a los tontos ocupados por siglos. Que no te agarre a ti también. Redime tu tiempo y sirve a tu Señor, que lo dio todo por ti, a un costo exorbitante. Último desafío, ¿cómo podemos cultivar la gratitud? Dos fórmulas muy simples. Trayendo a la memoria cada día los beneficios recibidos de Dios. Por eso les pedí que leyéramos el Salmo 103, porque es el gran salmo para esta ocasión. ¿Qué hace David? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su nombre de gloria. Bendice alma mía al Señor. No te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios has recibido tú y yo desde que hemos conocido al Señor? La lista es interminable. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Madre que perdona el Señor, hermanito, ¿eh? ¿Cuánto te perdonó a ti? Más que a mí, ¿no es cierto? A todos tenemos un acordeón así grandota. Él perdonó todas nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que te rejuvenece. Y el salmista era un tipo agradecido y por eso David llegó a ser el hombre según el corazón de Dios. O en el día de hoy, recuerda. ¿Quieren que les cante un himno en inglés? Qué peligro, ¿eh? Los corro a todos, ahí va. Miren, lamento que nunca lo hemos cantado en comunidad. Es un himno que está traducido al español, nunca lo hemos cantado acá. Pero el escritor escribió diciendo, aprendan a contar las bendiciones. Y cuando llegaba al coro, en español no lo pueden traducir porque es muy difícil traducir el verso. Decía, count your blessings, count them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, count them one by one. Count your very blessings, see what God has done. ¿Te vas a acordar? Cuenta tus bendiciones una por una. Los que se quejan de todo. Tú cuenta esas bendiciones. Cuán fiel ha sido tu Señor contigo y conmigo. Bendito sea el nombre del Señor, queridos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos cultivar la gratitud? Trayendo a la memoria cada día y expresando nuestra gratitud a Dios y a todos. Alguien dijo correctamente, gratitud no expresada es gratitud no sentida. Mis queridos, ustedes saben lo feo que es la ingratitud. Tú hiciste algo por alguien, lo tuviste en tu casa cuando estaba desamparado. Le diste de comer, lo ayudaste, en mil cosas. Hoy te pasan y no te saludan. ¿Duele? Horrores. ¿Cómo le dolió al Señor cuando aquellos 9 no volvieron? ¿Y dónde están los 9? La ingratitud duele. Pero por eso es importante que tú y yo cada día aprendamos a decirle al Señor gracias. Cuando vas manejando, cuando estás aquí, cuando estás allá en tu trabajo, dale gracias. Dale gracias. Lo que más valora el Señor es un espíritu agradecido. Y vaya que tenemos razones para darle gracias. Años atrás leí la historia de un médico misionero que estaba sirviendo en el África. Y este hombre, cuando dijo que iba al África, le recomendaron, tome un curso de tiro, señor.
porque iba a estar sirviendo en un área de selva donde había animales salvajes de los grandes. Y aquel hombre, antes de salir, aprendió a manejar un rifle y a manejarlo con mucha precisión. Nunca imaginó que iba a llegar el día que lo iba a tener que usar. Un día, mientras iba caminando por un sendero bien selvático, escuchó el ruido, y era el ruido de una lucha, y cuando llegó y alcanzó a ver, era una persona que había caído atrapado en las garras de un león. La suerte de aquel hombre estaba echada. Afortunadamente, este médico tenía el arma, la cargó, apuntó, y en un instante que vio la fracción de segundos, ¡paf!, apretó y la bala hizo el efecto, impactó al león y aquel hombre salvó la vida. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando varias semanas después estaba allí sentado a las afueras de su cabaña, tratando de refrescarse del calor del clima, cuando siente un ruidazo que cada vez crece y escucha ruidos de gallinas, por ahí un cerdo, por ahí un burro? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y de repente, en el claro, ve que sí, ahí viene un montón de animales en el camino. Y atrás hay una familia. Y alcanzó a divisar que el último que venía era este hombre que había sido salvado de las garras del león. Y cuando finalmente llegan todos a donde está él, le dice: Buana, que quiere decir amo, usted me salvó la vida. Yo vine a traerle todo lo que es mío, porque todo lo mío es suyo. A costa de su vida, el Señor Jesucristo te salvó del león rugiente, que devora y destruye y mata. Por lo tanto, todo lo que tú tienes y eres es de Él. No es tuyo ya más. Tú ahora perteneces a Jesús. Y cada día es nuestro deseo honrarle, servirle y glorificarle en todo. Glorifícale siendo el mejor empleado, el mejor estudiante, el mejor en todo. Pero también recuerda que nuestro Señor generoso nos bendice de una manera increíble. Y Él espera, ¿qué cosa? Tu gratitud. Él no espera que te vayas de rodillas sobre vidrios, porque Él ya sufrió todo lo que tenía que sufrir en la cruz. Tú ya no tienes nada que ganar. Él te lo ofrece por amor infinito que tiene. Por lo tanto, bendice, alma mía, al Señor. Y concluyo con esta frase. Dios habita. ¿Dónde habita Dios? En el cielo, en todo el universo, pero también en un corazón agradecido. Quiera ese corazón ser el tuyo cada día 24/7, para traerle gozo al Señor, para ser un instrumento de poder en sus manos, y que donde quiera que vayas, lleves la bendición a muchos otros que están buscando el agua de la vida. Nos ponemos de pie para orar.